Bueno, muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo estamos con la lectura? Bien, yo tengo un par de preguntas. Muy bien, arranquemos. Del laudo 4 lo estuve leyendo varias veces. Quiero consultar a ver si yo no me confundí, entendí bien cuál es la raíz del problema. De lo que yo entendí es que básicamente lo que estaba haciendo Brasil era, Argentina estaba exportando pollos de Brasil. El tema es que Brasil lo estaba vendiendo más barato de lo que lo estaba vendiendo en el mercado interno. Y por eso la Argentina lo que hizo es imponerle un impuesto como para proteger a las empresas argentinas, y eso es lo que Brasil entendía que eran leyes antidumping. ¿Puede ser o me equivoqué mal? Puede ser, pero sabés que lo leí hace mucho tiempo. Me tengo que... A ver, Laudo. ¿alguien más? Es el lado 4. Sí, hola, yo entendí Hola. lo mismo, que era la resolución 574 del 2000 del Ministerio de Economía, y que justamente Brasil dice que esto va en contra de la Unión Aduanera porque es como excesivo proteccionismo que está haciendo la Argentina. Y la Argentina lo que le dice es que, bueno, un poco desarrolla el procedimiento porque dice que no va a hacer negociaciones directas porque no va a discutir una ley nacional. Esa es mi pregunta, que no entendí muy bien, porque el laudo dice, en realidad el protocolo de Brasilia sí correspondía a hacer las negociaciones directas y se podía discutir una ley nacional. Eso como no me quedó muy claro del laudo. Claro, A ver, pero después en realidad fallan a favor de Argentina diciendo que en realidad Sí, sí. no se podía aplicar el protocolo de Brasil, sino que lo que se podía aplicar el protocolo de Paraguay, un protocolo firmado en Paraguay, que ese sí El hablaba Tratado de respecto de las Asunción, ¿no leyes es? antidumping. El Tratado de Asunción. El Tratado de Asunción, ahí está. No, y Dale, a además ver. también en el laudo lo que se habla es que básicamente, si bien las normas antidumping son contrarias a lo que es la Unión Aduanera y el libre comercio que establece el Mercosur, ante la inexistencia, y que sería mejor cambiarlos por un régimen de defensa de la competencia más armonizado con lo que es la integración del Mercosur, ante la inexistencia expresa de este régimen de defensa de la competencia, se permite el mantenimiento de las medidas antidumping, pero bajo ciertas condiciones que básicamente establecen el laudo, que son básicamente que no se compruebe una desviación del poder, si bien entendí. Me parece que nos equivocamos de laudo. Yo leí el que estaba subido al campus. Yo tengo una duda, pero con el laudo 7. A ver. Que en el laudo 7, o sea, más o menos está lo que hablamos en clases sobre el plazo razonable. Ajá. Pero en un momento en el laudo lo que dice, porque Brasil tardó como 6 años en incorporar una resolución del Grupo Mercado Común, y los demás estados lo habían incorporado en menor tiempo, entonces no era razonable, o sea, superaba lo razonable los 6 años. Pero en un momento en el laudo lo que dice es que se impone al intérprete la tarea de completar el vacío normativo y delimitar el mismo. O sea, como que completa el concepto jurídico indeterminado de plazo razonable. Pero no entiendo quién es el intérprete. El laudo, el propio laudo. O El sea, tribunal incorpora el concepto de plazo razonable para decir que incumplió Brasil a partir de que no existe un plazo establecido en el protocolo de Europreto, pero en alguna medida por eso lo rellena esto con el concepto de plazo razonable. Y el tribunal le dice, el tribunal ad hoc dice, señores de Brasil, se están equivocando, se están ampliando en demasía el plazo para incorporar. Este seguro es el laudo. El que comentan Rodrigo... El que yo leí es el lado 4 y el que usted está diciendo es el lado 7. Por lo que claro, yo vi que están subidos a campus. Bueno, déjenme que lo vea lo voy a ver hoy a la noche, a ver cómo es que está. No se refiere en ningún lado a incorporación normativa, el 4 que vos leíste, Rodrigo. ¿Cómo? No se refiere en ningún caso a incumplimiento por falta de incorporación de normas, el 4.
No, en realidad lo que dice Brasil con el laudo 4 es que Argentina se estaba amparando a una ley nacional, pero no otra cosa. En eso ningún basaba. momento Sí, profe, en un momento tratan de la decisión del Consejo de Mercado Común, la 1197, a y ver, dice que no estaba en vigor para ningún Estado parte, inclusive para Brasil, porque no la había incorporado. O sea, lo que reclamaba Brasil sobre la decisión 1197, decía, y como que el tribunal le dice, pero vos tampoco la incorporaste. Entonces esa normativa del Mercosur no estaba vigente para nadie. para Claro, pero ninguno esa de no los la había países. aceptado Se ningún habla del Estado concepto parte. de vigencia, se habla del concepto de vigencia simultánea y del procedimiento que tiene que llevar. Sí. Ah, bueno, está Pero bien. Y por eso Explica, en este laudo no es el que explica cuál es el procedimiento para la incorporación de la norma, sí. Sí, habla sobre la sí, lo obligatoriedad. explica. Ah, bueno, y no es el que explica el concepto de obligatoriedad de un deber de hacer, que es la Sí. incorporación, y un deber de no hacer, que es, Sí. bueno, paren. Estaba Sí, lo aceptando. explica. A Sí, ver, sí. yo les dije, los laudos, a ver, los primeros laudos son laudos de tribunales ad hoc. ¿Qué significa esto? Tribunales que se convocan y se constituyen a partir de una controversia. Entonces, todos los laudos tienen conformación del tribunal distinta. Esto lo vamos a ver hoy cuando entremos en el tema de la solución de controversias. Ese tema de la composición distinta del tribunal hacía que, por supuesto, cada tribunal que se constituía se esforzaba por, por dar su interpretación sobre una serie y una cantidad de cosas determinadas. Y en muchos casos el problema central de estos laudos arbitrales es que alguno decía una cosa por un lado y otra cosa decía para el otro. Otro laudo decía otra cosa para el otro. A partir de esta composición disímil, porque se constituía con 3 árbitros que cada uno decía lo que se le ocurría, no se le ocurría, digamos, lo que pensaba respecto de la cuestión en cada uno de los casos. Pero justamente, en última instancia, lo que me importaba del laudo 4, que me preocupaba que nos hayamos equivocado, pero no es esta parte respecto de la aplicación simultánea, la vigencia simultánea de las normas Mercosur. Por eso yo les decía, leámoslo en forma transversal y aboquémonos a la lectura de la parte específica donde se refiere a esta cuestión porque nos sirve en este sentido, digamos, esta es la búsqueda del nudo. Me parecía que, me daba la impresión de que podíamos habernos equivocado, pues yo lo leí hace mucho tiempo y lo sigo casi repitiendo de memoria, pero fundamentalmente yo lo utilizo a los efectos de que ustedes vean cuál es la descripción respecto de la obligatoriedad, porque describe que es una obligación para el Estado, la norma a partir de la adopción en el esquema de integración del Mercosur, porque esto estaba dicho en Europreto, pero no ratificado por ningún tribunal con posterioridad, y el laudo 4 es el que establece, señores, ustedes, los Estados, en el protocolo Europreto se plantearon de que las normas derivadas del Mercosur son obligatorias para los Estados. Y en la medida, para que esta medida, que es obligatoria para el Estado, se transfiera como medida obligatoria para el común de la gente, debe ser incorporada al ordenamiento interno de cada uno de los Estados. Y ahí es donde ¿Pero era para los Estados desarrolla... miembros o para los que lo ratificaron? Claro, era para los Estados miembros o para los que lo ratificaron. ¿Europreto? Europreto lo ratificaron todos. No, Europreto no, el tema este en particular de la... Las decisiones se toman por unanimidad. Este es otro concepto que ya hemos tratado. La unanimidad significa todos los miembros presentes y votando afirmativamente. Con lo cual, no se adoptaba ninguna decisión, digamos, por utilización de mayoría, o como es, por aplicación de mayoría. Por imposición de una mayoría, no, acá no hay mayoría ni minoría, hay unanimidad, lo que significa que todos los miembros presentes y votando afirmativamente, con lo cual
todos los miembros quedaban comprometidos con la norma Mercosur. ¿Y qué significa que es obligatoria? ¿Es obligatoria para quién? Y esta es digamos, el meollo de la cuestión. Es obligatoria para los estados. A partir de ahí se transforma en una obligación en la cual el Estado lo único que puede hacer es cumplirla. ¿Y qué significa cumplirlo? Y esto lo dice el laudo 4. Significa generar todas las acciones que signifiquen la aplicación en su territorio, en su propio territorio, de esa medida Mercosur adoptada, y bueno, y en contraposición, no hacer ninguna cuestión que implique no poder aplicar esa norma en el orden interno del Estado. Obligación de hacer y obligación de no hacer, que esto lo explica en alguna medida, eso es lo que nos interesaba en particular del laudo 4. Es más, profe, en el laudo 7 vuelve a repetir ese considerando del laudo 4. Y dice Claro. que toda obligación no tiene un plazo indefinido el cumplimiento, sino que tiene que ser dentro de un plazo razonable. Fíjense que la defensa de Brasil en el laudo 7 ya no dice que no es obligatorio, porque ya tenía el laudo 4 que le implicaba que sea obligatorio, y dice, sí, es obligatorio, bueno, yo lo voy a hacer cuando tenga, no tengo plazo. Y ahí es donde se incorpora el concepto de plazo razonable, que es lo que impone el laudo 7. Acá evidentemente leyeron 3 o 4 compañeros, los demás. Bueno, a ver, no leyeron los laudos, leyeron el material que nosotros le dimos sobre el tema del 38, el 40, del protocolo de Europreto, cómo se pone en marcha los... Sí, Geraldine me hace así, pero es la única que me hace así, Geraldine. Sacó la cámara porque le da vergüenza, esa es la única que dice sí. Leyeron eso, leyeron el protocolo Europreto, está manejado el protocolo Europreto con... Marina no tanto. Sí, respecto a los artículos 38, 40 y 42, sobre el procedimiento 38, de incorporación de la... Sí, eso está claro. Sí, está clarísimo. Está re bien explicado. Bueno, y los artículos míos sobre eso también están dando vuelta. Eso está incorporado, me parece, en el campus. Hay uno de Ahí se Scotty puede también. ver bien lo que vimos en las primeras clases del Mercosur. Se ve bien el procedimiento y todos los órganos y cómo funciona cada órgano. Por supuesto que la descripción de las capacidades de cada órgano no son motivo de consulta o de pregunta en el examen. Lo que ustedes tienen que entender es que entre los órganos decisorios hay 3 órganos, uno de carácter político, que es el Consejo, que es el órgano de mayor de conducción política, que tiene la personería y unas atribuciones de carácter más elevado. Un órgano más ejecutivo, para decirlo de alguna manera, el grupo, Mercado Común, y por último la Comisión de Comercio, que la Comisión de Comercio es un órgano que se encarga fundamentalmente de los temas aduaneros del Mercosur, los temas de tarifas, los temas del código aduanero y demás. Lo cierto es que esta organización, la Comisión de Comercio, que como yo les decía, está integrada por representantes políticos de un rango no muy elevado, tiene a su cargo actividades que son sumamente importantes y de una que pueden afectar seriamente las transacciones comerciales y la economía de un país, y en lo que en alguna medida se cuestiona desde la academia, por lo menos, es que las decisiones, que no se llaman decisiones, en el caso de la comisión se llaman directivas, deben tener un poco más de responsabilidad política. Eso no lo va a decir el protocolo de Europreto, lo decimos nosotros los que leemos y cuestionamos en alguna medida ese punto.
Si esto está claro, arrancamos con el sistema de solución de controversias. Los sistemas de solución de controversias, en primera instancia en el derecho internacional, tenemos una enumeración que hace que la doctrina toma o enlaza en la Carta de Naciones Unidas, en el artículo 33, entiendo que es, no me acuerdo qué es, donde, bueno, en principio, como la Carta de Naciones Unidas es el primer instrumento internacional que establece que las diferencias entre los estados deben tener solución pacífica, es el primer instrumento de carácter universal que prohíbe, podemos decir de alguna manera, o deslegitima, para decirlo mejor, el uso de la fuerza para la solución de las controversias, establece una serie de posibilidades para que los estados resuelvan las diferencias que tienen. Por supuesto, todas de carácter pacífico. Negociación, investigación, buenos oficios, mediación, tribunales arbitrales. Me parece que son esas las que enumera el artículo 33. Ahora, ¿para qué están estos mecanismos de solución de controversias? Para la diferencia que se producen entre estados. El problema cuando se suscita o se pone en marcha un proceso de integración es que las diferencias entre estados se multiplican. ¿Y por qué se multiplican? Porque, por supuesto, nosotros siempre me sale, pero Bulgaria, ¿qué diferencia podemos tener? Nada, qué sé yo, si tenemos, no sé, un pasajero o un ciudadano que pasó por ahí y hizo algún lío o no puede entrar, imagínense el tema de la pandemia, alguna cuestión de ese tipo, pero no tenemos muchas diferencias. Si tenemos diferencias, tenemos alguna cuestión por alguna diferencia, un buque de bandera argentina, un buque de guerra argentino, imagínense, para que se haya comprometido el Estado, se lleva por delante un buque de guerra búlgaro, de alguna manera. Por supuesto que son tan pocas las diferencias que tenemos con Bulgaria que no vamos a poner un mecanismo previo de solución de controversias. Cuando surja alguna controversia, armaremos y, por supuesto, buscaremos la forma de resolver la diferencia por este menú de opciones que nos da el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas. Ahora, puesto en marcha un proceso de integración, las diferencias se multiplican, y se multiplican por cientos, por miles. Ahora, todas esas diferencias significan, digamos, una afectación de derechos del Estado. Puede que en muchos casos sí, puede que en muchos casos no. El problema del Mercosur es que adoptó un mecanismo de solución de controversias imaginado para la confrontación o para la diferencia entre estados, cuando en realidad muchas de las diferencias que se producen en el ámbito del Mercosur se dan entre particulares. Si vamos al ámbito europeo, ¿qué hicieron? Conformaron un tribunal de justicia. Donde hay alguna diferencia, vaya, concurra al tribunal de justicia y si es admisible su situación, se resolverá. En el ámbito de Mercosur, generamos estos tribunales ad hoc, que, bueno, en principio tribunales ad hoc, luego se complementa el Tribunal Permanente de Revisión.
esto es típico del derecho internacional público, pero no es ágil y útil, y es jurídicamente criticable. Voy a explicarme por qué. Bueno, el mecanismo se pone en marcha, ni siquiera se puso en marcha en el Tratado de Asunción, se pone en marcha en el primer protocolo sobre solución de controversias, que es el protocolo de Brasilia, 1992. El protocolo de Brasilia, ¿cómo establece el mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo para la solución de las controversias? Establece una primera instancia de negociación entre los estados que tienen la controversia, una segunda instancia donde se incorpora a la Comisión de Comercio o al Grupo Mercado Común, mejor dicho, al Grupo Mercado Común, se incorpora al Grupo Mercado Común para que intente ver si se puede resolver, y en la medida que sea insatisfactoria, que no haya encontrado solución esta controversia, los estados tenían la posibilidad de concurrir a resolver su diferencia en la conformación de un tribunal ad hoc, un tribunal que se reúne para resolver esa controversia. Ahora, imagínense ustedes que, bueno, entonces, en ese procedimiento del tribunal ad hoc, el Estado se transforma en actor y el otro Estado se transforma en demandado, para decirlo en términos del procedimiento ordinario. Los únicos legitimados en la acción son los estados, lo que genera una politización demasiado importante del procedimiento. A ver si me explico. Yo soy la República Argentina y Brasil está violando, entiendo que Brasil está violando los tratados de Mercosur, el protocolo Europreto, la incorporación de normas o lo que fuere, respecto de calzado, respecto de áreas, ¿no? En el calzado, en la industria automotriz y en la línea blanca de electrodomésticos. Estoy inventando, ¿no? Y yo tengo que formular un reclamo por cada cuestión, ¿no? En definitiva, el incumplimiento puede ser igual o puede ser parecido, pero en última instancia hay evidentemente, para llevar adelante la acción, un análisis político de ¿me conviene como República Argentina enfrentarme a Brasil por calzado? Y capaz que la industria del calzado se puede bancar que no. Pero yo tal vez no pueda dejar pasar lo de automotrices. Y capaz que puedo esperar un poquito por el tema de, dijimos, línea blanca electrodomésticos. Entonces, evidentemente concluye en una decisión política de cuál es la cuestión por la cual yo voy a llevar a los tribunales ad hoc a mi socio en el Mercosur, en este caso se me ocurrió Brasil, puede ser cualquiera de nosotros. Y más allá de cuánta razón jurídica la Argentina tenga en reclamar por calzado, por automotrices o por línea blanca. Yo muy probablemente tenga mucha razón jurídica para reclamarlo por calzado. Imagínense que tenga mucha razonabilidad mi reclamo por calzado y algo de razonabilidad lo de automotrices. ¿Qué es lo que privilegio? Voy por lo que es más importante. Entonces me enfrento. Sí, una pregunta. Rodrigo. Dale. ¿No podría ser que tranquilamente podría ir a los tribunales por un caso, por los calzados,
y por automotriz seguir, a ver, si a los dos les conviene, obviamente los dos van a seguir en esos términos respecto de, no sé, de un sector o de un área. ¿No es común eso? Pero a ver, supuestamente, si yo creo que él está incumpliendo es porque está sacando un beneficio que yo no estoy sacando. Digamos, si yo creo que hay una cuestión jurídica que se está llevando adelante mal, es porque a mí me está produciendo un perjuicio y él está llevando un beneficio, con lo cual no me conviene. No, bueno, por eso, en ese caso en particular, sí, obviamente ir a recurrir a los tribunales, pero por lo otro, que siga su cauce, si les conviene a los dos. A ver, ¿qué es lo que le conviene a los dos? Cuando tengo un conflicto, y digo, en este caso, digamos, en el hipotético caso que estoy planteando, siempre tengo un perjuicio por parte de la Argentina que entiende que es un perjuicio y un beneficio que tiene el otro. Con lo cual, nada, por supuesto que se va a hacer el tonto respecto del otro incumplimiento. Entonces, el problema es que yo tengo que elegir. Yo en la República Argentina digo, ¿qué hago? ¿Lo llevo por los 3 temas? ¿Hago 3 tribunales ad hoc? No, a eso es lo que le pregunto, ¿puede ser por un solo tema? Claro, y cuelgo a los otros 2. Claro, a eso es lo que me refiero. Si hay uno bueno, que no me conviene, voy por ese y por el otro sigue. Claro, los otros siguen perdiendo, los míos. Digamos, los otros sectores, estamos de acuerdo en eso. Digamos, yo un privilegio, tengo que hacer un análisis político. ¿Se entiende? Incluso más allá de la razonabilidad jurídica que tenga en una cuestión o en otra. En definitiva, lo que va a impulsar la constitución del Tribunal ad hoc va a ser una decisión política. Señora, acá estamos perdiendo mucha plata en este punto y vayamos a reclamar por esto. Y los zapatos, y voy a dejar los fabricantes de calzado que esperen un poco. ¿Se entiende lo que digo? Que estamos de acuerdo con lo que dice Rodríguez. Profe, es como que tenés un perjuicio comercial, pero también sabés que si lo llevas a un tribunal también tenés un perjuicio político, capaz, ¿o no? De cierta manera. Es que el sistema está hecho para enfrentar estados. Digamos... Claro, pero poner Argentina capaz que no le conviene hacer esos reclamos que usted menciona, Claro, porque va a terminar capaz perjudicando... Bueno, porque aparte, digamos, fíjense cómo se politiza la cuestión. Imagínense, qué sé yo, que están en debate la banca de América del Sur en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en ¿cómo es? Los miembros no permanentes. Estoy inventando. Entonces yo voy a llevar a Brasil, por más que tenga que defender los intereses, y bueno, esperemos que Brasil nos vote hipotéticamente en el Consejo de Seguridad y después llevo la cuestión adelante. ¿Se dan cuenta ustedes lo que quiero demostrar? Estoy inventando, pero lo que quiero demostrar es que es un mecanismo de tipo político, un mecanismo que está ideado para cuando los estados tienen conflictos que involucran a todo el estado. Digamos, ¿por qué no se conforma un tribunal en que arregle la Cámara del Calzado de la República Argentina contra la Cámara del Calzado de Brasil y los estados se separan? Claro. Entonces ahí hacemos un análisis estrictamente jurídico de cuál es el incumplimiento. ¿Se entiende? Sí, por ver, yo digo. O al revés, digo, si el que está incumpliendo es el Estado y no es la Cámara del Calzado de un país contra el Estado, contra el otro Estado. No, pues a ver. En última instancia, no son los estados que tienen que hacer... Ojo, porque en el concepto de la solución de controversia en Mercosur, reitero, la titularidad del derecho a reclamar no es de la Cámara ni de los empresarios de un país o del otro, es el Estado que tiene que tomar para sí el daño que supuestamente el Estado el sector está recibiendo y hacer lo suyo. Lo que significa todo un análisis político. Esto es que el Estado se tiene que tomar de esa cuestión, embanderarla y llevarla adelante para. Y por supuesto que esto tiene mucho que ver con la capacidad de lobby que tenga ese sector para llegar al Estado y movilizarlo en el sentido del reclamo internacional. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ¿y cuándo estamos hablando de cuestiones jurídicas? Allá al final, cuando el Estado está presentando los papelitos. Pero hasta que llegó ese momento,
hay todo un análisis político y por eso digo, capaz que llevo los papelitos que son más endebles en términos jurídicos y no llevo los que son más firmes en términos jurídicos, porque este es un sector débil y este es un sector fuerte. ¿Se entiende lo que digo? Perdón, Rodrigo, No. No sé si es el mejor ejemplo porque lo saco del Mercosur, pero me imagino, no sé, por ejemplo, Estados Unidos, no me cabe duda que con China en cuestiones económicas en un montón de cosas son socios y en otras están en contra. Entonces, en las que están en contra, obviamente, se van a tirar con todo, y en las demás que quizá no conocemos están de acuerdo y hacen un montón de negocios. Muy probable, exactamente. No, Y es una cuestión política. Pero cuando uno pone en marcha un proceso de integración, las diferencias entre los estados se multiplican exponencialmente. Porque antes discutíamos por Brasil por la cota de Itaipú, el aprovechamiento del río Paraguay, las inundaciones en tal o cual lado. Porque hace poquito con Brasil se pusieron de acuerdo con el gas, que Argentina le va a exportar gas a un precio mucho mayor. Bueno, pero independientemente de digamos, los desacuerdos, ese tipo de desacuerdos se puede resolver con algún sistema especial. Busquemos alguna forma de resolverlo, o en última instancia concurramos a la Corte Internacional de Justicia, en última instancia. Pero allí lo que hay es un conflicto de estados. Entonces el Estado sí hace suyo un problema de aprovechamiento del río, cota de Itaipú o lo que fuere. Pero acá lo que sucede todos los días es incumplimientos estatales que se producen respecto de un ciudadano común. Yo creo que conté la historia del camión de papas. ¿No la conté acá? Hay que por supuesto es verdad, es una situación que fue real. Un camión de papas de la Argentina va a pasar el puente Tancredo Neves en Puerto Iguazú, un camión con semirremolque, como el camión y acoplado, lleno de papas, llega al puerto al puente Itamar Franco Itamar Franco, no, es el puente, se llama ahí el otro muchacho que murió antes, Tancredo Neves, perdón, el puente Tancredo Neves en Puerto Iguazú, y del otro lado aparece un aduanero brasileño y le dice: esas papas no entran a Brasil. ¿Por qué? No, porque la semana pasada nosotros sacamos una regulación que prohíbe que las papas estén lavadas con agua como la que ustedes usan y no entran. Por supuesto bueno, ¿cómo se resuelve esa cuestión? El dueño de las papas, no el camionero, por supuesto, pero el dueño de las papas cruza del lado de Brasil, hace un amparo ante el primer juez que encuentra y hace levantar la barrera porque estaba violando el Mercosur. Un juez, cualquiera, digamos, un juez de Brasil, le ordenó a los aduaneros levantar la barrera para que pase el camión argentino. Por supuesto que ese camión de papas iba a pudrir 20 veces si se llegaba a intentar poner en marcha los procedimientos de Mercosur. Lo que quiero expresar con esta situación real es que en muchos casos es mucho más fácil el acceso a la justicia, incluso en la justicia extranjera, que a partir de este procedimiento bastante engorroso que constituyó Mercosur para la solución de las controversias. Porque no son, digamos, por supuesto que la República Argentina no se hacía parte de una causa de un camión de papa que estaba parado ahí en Puerto Iguazú. Políticamente importaba poco ese camión de papa, pero en última instancia al tipo se le significaba todo. No sé, una producción importante. Con lo cual, ¿qué hizo el tipo? Fue a buscar un juez del lado brasileño, por supuesto,
cuya sentencia tuviera carácter obligatorio para el gendarme que le hiciera abrir la barrera y le hiciera pasar el camión. Encontró solución a su problema a partir de esa formalidad y no de la formalidad del procedimiento que vamos a estudiar nosotros del protocolo de Brasilia o el protocolo de Europreto. Esto no es fácil decirlo, pero en última instancia me da la impresión de que para futuros abogados es mucho más importante saber cómo quebrar, cómo entrar, porque en última instancia de eso se trata, cómo esa cuestión rígida o esa rigidez estatal que puede impedir alguna situación engorrosa, cómo penetrarla con su camión de papa, su propio camión de papa que se la pueden cruzar. Esta sí se la pueden cruzar, cualquiera de ustedes. Imagínense en este sentido, a ver si pueden agudizar el ingenio y se dan cuenta lo que en este sentido hizo un fallo como el Mejián con Sofovich. El Mejián con Sofovich, cuando dijo, señores, los tratados internacionales tienen jerarquía superior a la ley, estableció un principio que no en muchos lugares está reconocido, incluso en Brasil no tengo muy claro que lo tenga, que lo haya admitido todavía. Me parece que ellos siguen con el rango, el mismo rango jurídico de la ley y el tratado internacional. Imagínense que, y al revés, imagínense lo que puede llegar a ser conseguir, esto lo estoy mencionando cada vez que lo menciono en las clases, parece una utopía, pero en última instancia tal vez sea más fácil que reformar el sistema de solución de controversias, modificar la jurisprudencia de Brasil en función de un Mejián con Sofovich, digamos, un fallo que interprete que para Brasil también la jerarquía de los tratados es superior a la ley. Pero esto es política ficción, si se quiere, porque no hay... A ver, porque me parece que los industriales argentinos deberían invertir más en ese tipo de acciones que en algunas otras cosas. Si se logra, en última instancia, esta modificación. Pero bueno, 5 guita aparte. El problema central es que el sistema de solución de controversia en el Mercosur es un sistema traído del derecho internacional y que no tiene mucha eficacia para resolver los problemas que se suscitan. Y, primero, no tiene mucha eficacia y en segundo lugar, no es tan jurídico. Es bastante politizado por todo esto que yo le estoy planteando. El sistema es el que hay. Brasilia en 1992 estableció el tema de los tribunales ad hoc. Tribunales que se constituyen con 3 jueces que se reúnen y resuelven a partir de digamos, resuelven una controversia. ¿Qué pasó? Por ahí, por 1990, bueno, a ver, las críticas al sistema de solución de controversia desde que nació existen, por todos estos temas que estamos hablando. En 1999, creo que en el 99 o en el 2000, o en el 2001, no me acuerdo exactamente, se modifica el sistema por un protocolo de Olivos. Creo que es del 2001, el protocolo de Olivos. Supuestamente el protocolo de Olivos, básicamente las críticas al sistema de solución de controversias de Brasilia se basaban, digamos, entre todas las críticas había 3 que eran muy importantes. En primero, el problema de acceso de los particulares. Esto que decíamos.
los particulares no son parte en la cuestión en el esquema del protocolo de Brasilia. Este era uno de los problemas. El segundo problema era que los tribunales ad hoc significaban esto que yo en alguna medida, algunos autores lo denominan como unas sentencias zigzagueantes. Sentencias donde cada tribunal se constituía y quería imponer su impronta en el sistema de solución de controversia y escribía una pieza jurídica respecto de una cuestión. Venía el otro tribunal, que estaba compuesto por otros 3 fulanos, escribía en otro sentido, y resulta que las sentencias no tenían una coherencia determinada, o en muchos casos no tenían una coherencia determinada. La segunda cuestión, el de las sentencias zigzagueantes. Y en tercer lugar, algunos advirtieron lo que se denomina en el proceso de la Unión Europea, lo que se denomina la cuestión prejudicial. ¿Lo vieron con David, la cuestión prejudicial? Ahí apareció Marcelo. Hola, Marcelo. Sí, lo vimos en el ámbito de la Unión Europea. Exactamente. Bueno, la cuestión prejudicial en el ámbito europeo fue una impronta muy importante, un incentivo muy importante al cumplimiento del derecho de la Unión Europea. Y, ojo, allá en los tiempos, cuando Europa estaba conformándose. ¿Cómo funciona? Bueno, lo vieron con David, pero básicamente este tema de el juez que tenía una causa que se relacionaba con el derecho en aquel momento de la Comunidad Económica Europea, le hacía una consulta al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le remite una opinión. Que en muchos casos, que la opinión no es vinculante en sí misma, pero imagínense que, como dice algún autor, los jueces del más bajo nivel de Sicilia, no seamos, pero del interior de España, del interior de Francia, dialogaban, esto es, le consultaban y a su vez le respondían los mejores juristas de Europa, con no solo las mejores mentes en la justicia, sino por supuesto, con los mejores asesores pagados para esta misión. Con lo cual, este juez de primera instancia, allá de un pueblito de Oviedo, en el norte de España, recibía una pieza jurídica casi perfecta, fundamentada en perfectas condiciones, que le orientaba para resolver la cuestión que tenía que resolver. ¿Y ustedes qué creen que hizo ese juez? Tomó lo que le trajeron y lo puso en su sentencia. Una pregunta, Ricardo. Sí. Si no anoté mal o si no entendí mal, las sentencias que dicta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tienen carácter vinculante y con efecto erga omnes. ¿No es así entonces? Sí, las sentencias, pero esta es una opinión consultiva, en realidad no se llama opinión consultiva, se llama cuestión prejudicial. La cuestión prejudicial... Sí, hablo de la cuestión prejudicial. La cuestión prejudicial, yo tengo entendido que no es obligatoria para el juez, pero eso déjenlo entre paréntesis, lo dilucido en un debate, en un duelo a espada que tendré con David. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Dale, gracias. A ver, pero lo importante de esa cuestión, porque yo creo que las sentencias sí tienen carácter erga omnes, pero no la cuestión prejudicial. Dejémoslo, que lo vamos a debatir con David. Lo más importante de esta cuestión era el diálogo, porque el juez, ya digo, no tenía obligación de aplicar, pero por supuesto le venía como anillo al dedo. Y
¿Y qué era lo importante de esa sentencia? Que el derecho comunitario se le metía a los estados desde sus propios jueces, que tienen sentencia de carácter obligatorio para con el propio estado. Todo el sistema internacional termina en el principio de la autodefensa, para decirlo de alguna forma. Si yo tengo una sentencia del Tribunal Arbitral del Mercosur, en última instancia lo que voy a poder hacer es exigirle al otro Estado que cumpla con la sentencia del laudo. El Estado me dice que no, me sigue diciendo que no. La última ratio, la última oportunidad que tengo es contramedidas. Eso es, tomo yo, aplico sanciones equitativas, proporcionales, para hacerlo cumplir. Lo que en última instancia significa el aumento de los incumplimientos. ¿Se entiende esto? El sistema de Mercosur está tan mal concebido porque cuando yo termino con la última sentencia del tribunal modificado por el protocolo de Olivos del Tribunal Permanente de Revisión, me dice, señor, usted tiene razón, la Argentina tiene razón, tiene que ser compensado en tal situación. ¿Y qué hago con esa sentencia? Yo no la ejecuto en ningún lado. Lo único que puedo hacer es aplicar contramedidas. Profesor, Sí. Eso que está diciendo es similar a la retorsión de la Organización Mundial de Comercio. Exactamente. Son medidas que en sí mismas serían contra derecho, pero adquieren carácter jurídico o carácter legítimo a partir de que son para que el otro entre en el, digamos, el incumplimiento del otro es lo que lo hacen jurídica. Entonces teníamos un incumplimiento de origen y ahora vamos a tener un incumplimiento de origen más el incumplimiento del Estado damnificado, legítimo, pero que en última instancia termina aplicando contramedidas que deterioran más la situación. Claro, por eso son tan, como las de la OMC, son criticadas, o sea, es como que termina siendo contraproducente, más allá de que es como una sanción al país que incumplió, pero termina siendo peor para ambos. Sí, a ver, sí, pero me da la impresión de que en el sistema de la OMC no lo tengo claro. No lo tengo claro, pero puede ser. ¿Cómo es el sistema en Europa? El sistema de Europa es un tribunal de justicia que aplica sentencias que son obligatorias para los estados. Y se acabó el asunto. Pero lo importante no tanto es, incluso en el sistema europeo tan elaborado y demás, fíjense que el derecho comunitario a los estados europeos se le metió de adentro, se le metió por abajo, se le metió por los propios tribunales nacionales, que a partir de este mecanismo de la cuestión prejudicial, los estados digamos, empezaron a sufrir, entre comillas, sanciones de sus propios tribunales. O guías de sus propios tribunales. ¿Se entiende? Entonces teníamos básicamente tres ideas en las cuales el mecanismo el sistema de solución de controversias iba a tender a mejorar. El primero, el acceso de los particulares. En segundo lugar, la sentencia zigzagueante de los tribunales ad hoc, y en tercer lugar, esta posibilidad de copiar en alguna forma el mecanismo de la cuestión prejudicial. Se discute Olivos, el protocolo que viene a modificar el sistema de Brasilia. Con estas tres cuestiones, ¿qué es lo que hace el protocolo el protocolo de Olivos 2001? Hace un articulito, creo que son 2 articulitos, creo que es un capítulo en ese tratado donde dice
se denomina acceso de los particulares. ¿Qué es lo que viene a modificar? Prácticamente nada. Dice, los particulares que se sientan con sus derechos afectados podrán concurrir a la sección nacional de su estado. Las secciones nacionales son los capítulos de digamos, las oficinas nacionales de cada órgano del Mercosur. Podrán concurrir a la sección nacional del estado donde tengan asentados sus negocios e informar e impulsar que esas oficinas se pongan en marcha para... Esto es lo que hacía el lobby antes del Protocolo de Olivos. Cuando veía afectado su derecho por alguna acción o una política de Brasil o de Uruguay o de Paraguay, por supuesto, tocaba el silbato e iba a la Cancillería a decir, señores, me están afectando los derechos. Esto lo hacía cualquiera, lo hacían antes. Primera cuestión, no resuelta en el Protocolo de Olivos. La segunda cuestión, la de las sentencias zigzagueantes del tribunal, de los tribunales ad hoc. ¿Qué hacemos para esto? Creamos un tribunal permanente de revisión. Ahora, Olivos no solo crea el Tribunal Permanente de Revisión, sino que crea otro fantasma, que es la habilitación de otras instancias de resolución ajenas al sistema de Brasilia y Olivos. O sea, los estados parte del Mercosur pueden concurrir para solucionar sus controversias al sistema de la OMC. Esto es decir, no podemos resolver nosotros las cosas, tenemos que pedirle que las resuelvan en un ámbito distinto. Es bastante llamativa esta salida que hizo el Protocolo de Olivos. Pero crea, como decíamos, crea el Tribunal Permanente de Revisión. Ahora, cuando el procedimiento, primero sigue estando el procedimiento de las negociaciones entre los estados, negociación directa entre los estados, el acceso al grupo mercado común para que intente resolver la cuestión, y a partir de ahí se pueden bifurcar los caminos. Esto es, los estados pueden optar por el sistema o el mecanismo del Tribunal Permanente de Revisión como única instancia, y concurren directamente al Tribunal Permanente de Revisión, lo que significa que vamos a concurrir ante un tribunal que está constituido con 5 jueces ya sentados en sus oficinas, esperando que yo les lleve la controversia, o puedo optar por el mecanismo del tribunal ad hoc. Si se opta por el mecanismo del tribunal ad hoc, se constituye un tribunal para resolver esta cuestión, y me queda siempre, con carácter de recurso, la posibilidad de recurrir al Tribunal Permanente de Revisión. De recurso, que ustedes saben, el recurso es restringido a las objeciones que yo pueda formularle a la sentencia. Pero no es la revisión de toda la causa. Esto es con carácter de recurso de apelación al Tribunal Permanente de Revisión. Esta segunda cuestión respecto de, bueno, si tenemos sentencias que se contradicen o que son zigzagueantes, podemos coincidir en que el Tribunal Permanente de Revisión podría unificar en algún sentido determinado esta sentencia. Y la tercera cuestión que se les imaginó, se les ocurrió a los miembros a los que discutían el Protocolo de Olivos es copiar de alguna forma aquel concepto de la cuestión prejudicial y optan por denominarla pedido de opinión consultiva. Esto es, cualquier tribunal, si ustedes van a lo que dice el Protocolo de Brasilia, cualquier tribunal puede pedir al Tribunal Permanente de Revisión se expida sobre una cuestión que tiene este tribunal inferior, el Tribunal Nacional, respecto a una cuestión de Mercosur,
Y esto va a terminar en una opinión consultiva del Tribunal Permanente de Revisión que se la va a enviar a el juez. Hasta ahí el sistema estaba bastante. ¿Qué es lo que pasó? Creo que 6, 8 meses después de la puesta en vigor del Protocolo de Olivos, se juntan las Cortes Supremas de los Estados parte del Mercosur. Y hacen un acuerdo de las Cortes Supremas de los Estados miembros del Mercosur que dicen: no es cualquier estado, cualquier tribunal el que pueda concurrir a pedir la opinión consultiva. Somos las Cortes las que vamos a unificar los pedidos y llevárselos al tribunal de... canalizar los pedidos y llevárselos a la Corte al Tribunal Permanente de Revisión. ¿Qué hicieron? Mataron a la criatura antes de nacer. Esto que fue un diálogo en Europa entre los jueces nacionales y los mejores juristas que había en Europa. Ellos dijeron, no, lo tienen que ascender hasta llegar a la Corte, y la Corte va a ver si hace la consulta o no hace la consulta. Entonces, un juez de primera instancia le tiene que decir a su Cámara que no sabe cómo resolver la cuestión y que le pide la opinión consultiva. La Cámara tiene que subir la cuestión hasta la Corte para decirle que no sabe el juez cómo resolver la cuestión. Yo no conozco que se haya puesto en marcha un solo procedimiento de opinión consultiva desde que se instauró ese mecanismo. Entonces, imaginen, a ver, el juez siempre tiene que fallar. Digo blanco, digo blanco, digo negro, el sistema me va a corregir la sentencia. La Cámara, si no opina lo mismo, me lo va a tener que corregir. ¿Por qué tengo que ir yo a decirle que no sé cómo resolverlo si tengo una cuestión de Mercosur? Resuelvo lo que se me antoje y que la Cámara opine lo que quiera. El sistema no dejó, digamos, se inhabilitó casi inmediatamente de puesta en marcha. Creo que hay un pedido de opinión consultiva que se coló en esos 8 meses de una jueza paraguaya, creo que fue, y nunca más apareció una opinión consultiva. Esta que era una buena idea en última instancia, o que fue un incentivo muy importante a la aplicación del derecho comunitario, pero como les decía, a los estados europeos no se le aplicaban, no era tanto a las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, sino como que el derecho se les metía adentro desde sus sentencias que eran obligatorias porque eran de jueces nacionales. Bueno, ese sistema que fue tan rico en el marco de la Unión Europea, acá, por una cuestión de las Cortes que se reunieron y dijeron que iban a adoptar un sistema distinto, no tiene ninguna aplicación en nuestro mecanismo. De las 3 cuestiones que supuestamente venía a mejorar el Protocolo de Olivos, solo resolvió una, que es la de las sentencias zigzagueantes. ¿Se entendió esto más o menos? ¿Cómo estamos? Yo quería hacer una consulta, perdón. Por favor. Disculpe. Sí, respecto de esto último que dijo, del punto 2, cuando hablaba de que ahora los estados podrían como elegir ir a estos tribunales ad hoc que se conforman ante la controversia, o ir por la vía de la OMC. ¿Eso es discrecional, netamente discrecional? ¿Hay algún requisito o algo? ¿Los estados dicen no, yo voy por ahí? Es acuerdo de los estados. Es acuerdo de los estados. Okay. Si los estados se ponen de acuerdo, pueden concurrir a cualquier otro mecanismo de solución. Perfecto. Que no sea el Mercosur. Pero imagínense el daño que hace eso a la visión desde afuera. Cuando hablábamos de los órganos, puede ser que alguna cosa yo me haya olvidado. El protocolo de Europreto establece en uno de sus artículos una cláusula muy linda, muy agradable, que dice: el Mercosur es persona jurídica de derecho internacional. Esa declaración que hace
24, artículo 24, creo que es del protocolo Europreto, es absolutamente sin sentido. La personería jurídica internacional de las organizaciones internacionales no se adquiere por vocación de las partes, se adquiere por el compromiso que los estados, o mejor dicho, o la facultad que tiene la organización de imponer a los estados una política o una conducción determinada. Si yo reconozco a la Unión Europea como parte, tenemos una embajada de la Unión Europea, delegado de la Unión Europea, y la Unión Europea puede firmar un tratado internacional, es porque la convicción que tenemos desde afuera es que eso se va a cumplir en todo el ámbito de la Unión Europea. Que tiene una personalidad, la Organización Internacional tiene una personalidad jurídica restringida. ¿Restringida a qué? Restringida a sus facultades. Esto lo vinculamos con lo que hablábamos de, ¿cómo era que dijimos? Las competencias de atribución. Esto es, los estados le atribuyen una competencia determinada y para esas cuestiones que los estados constituyeron la Organización Internacional, esa Organización Internacional es persona jurídica internacional en la medida que puede imponer sus decisiones a los estados, que otorgue la convicción de que se va a poder cumplir eso que se está tratando con ese estado, mejor dicho, perdón, con esa persona jurídica, se va a poder cumplir en todo el territorio que abarque esa organización internacional. En el caso del Mercosur, esto no es así. En todos los casos del Mercosur, que más manifiesta que tiene personalidad jurídica internacional, que le otorga la responsabilidad de la conducción a la presidencia pro tempore, que cada 6 meses cambia en los ministros de Relaciones Exteriores de cada uno de los estados parte del Mercosur, no es así. Si yo tengo la presidencia, la Argentina tiene la presidencia pro tempore y va a firmar un tratado con cualquiera, le va a exigir que vengan los delegados de los otros estados, porque yo no tengo convicción, no otorga la convicción, la organización internacional no otorga la convicción de que es una persona jurídica que puede imponerle a los estados esa política o ese compromiso jurídico que se está suscribiendo. Por eso sé bastante poco en función de la personalidad jurídica, esto de que los estados, digamos, tiran para afuera, que digamos que es una realidad. Cada uno de los estados busca su beneficio, el beneficio de su comunidad, pero en última instancia debería haber alguna forma de representar los intereses colectivos de mejor forma. Profesor. Sí. Algo que esto creo que tiene que ver con esto de la debilidad del Mercosur para dirimir controversias, ¿no? Pero cuando estuvo el conflicto con la papelera con Uruguay, que ahí me acuerdo que en su momento fue hace 1000 años, ¿no? Pero me llamó la atención que siendo del Mercosur hayamos ido a La Haya en lugar de... No, es más, con Uruguay tenemos un sistema de solución de controversias que es el CARU, se llama Comité Argentino de la CARU, ¿cómo se llama? Argentino, uruguayo, bueno, se me fue el nombre, pero además tenemos un sistema de solución de controversias entre los dos países. Comisión Administradora del Río Uruguay. Perdón, ¿cómo es? Comisión Administradora del Río Uruguay, CARU. ¿Eso? La CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay. Tenemos un mecanismo específico para esto y terminamos yendo a La Haya. A ver, lo que pasa es que ahí sí podemos entender que no está el Mercosur comprometido, que no están todos los países del Mercosur comprometidos en esta cuestión. Igualmente, yo me imagino que si uno tiene un problema, no sé, Francia con España, no va a ir a La Haya, va a intentar primero resolverlo dentro de la Unión Europea. Bueno, entiendo. Debería, o sea, si confían en sus... Comparto. Buenas negociaciones directas. Digamos, primero las negociaciones directas, después...
Pero es así, comparto, Franco, es el tema. Y, digamos, y que no se puede avanzar en un sistema de solución más jurídico que político. Esto de que las controversias tengan que ser, digamos, llevadas adelante por los estados, politizan la cuestión de determinada forma que, digamos, lo jurídico queda casi como relegado. De hecho, como yo les digo, si mi visión política es que tengo que defender las automotrices y la industria de la blanca de oro, los zapateros los mando abajo del tren, aunque tenga más razones jurídicas para defender aquello que esto. Porque encima no voy a llevar imagínense que fuera muy evidente, le llevo una cuestión muy evidente de incumplimiento del Estado para mojarle la oreja y después me peleo por automotrices, y después tengo que pelearme por automotrices y por cosas. No, los fabricantes de calzado fueron abajo del tren. ¿Se entiende? Porque el sistema está politizado. Porque yo tengo que hacer una evaluación política de cuándo llevar adelante la lógica. A ver, la lógica imperante en el Mercosur era que nosotros a ver, traten de recordar la lógica era que lo arreglábamos por teléfono. Todo se arregla por teléfono. No, bueno, que en realidad es la lógica de los países grandes. Cuando yo soy muy poderoso, el Estado, mi Estado, es muy poderoso, no quiero reglas jurídicas. Quiero lo menos reglas jurídicas posible. Déjenme el teléfono que yo lo... Entonces yo pongo la política en cada uno de los temas. El famoso teléfono rojo de Estados Unidos. ¿Perdón? El famoso teléfono rojo de Estados Unidos con Rusia. Sí, lo que pasa es que, ojo, ahí estábamos de dos potencias, ¿vale? Que había el teléfono rojo y funcionaba de los dos lados. Pero cuando los países chicos quieren reglas jurídicas porque no pueden enfrentarse... Lo que pasa con el ALCA. Con todos. A ver, fundamentalmente Europa, cuando nace, fíjense, 6 países: Alemania, Francia, Bélgica, Italia, Países Bajos y Luxemburgo. De estos había 2 países grandes, que eran Francia, y estábamos saliendo de la guerra, con lo cual había 2 países potentes en alguna medida, que eran Francia y Alemania. ¿Y qué hicieron? Los demás chiquitos exigieron reglas jurídicas, porque lo único que hace que se circunscriba el poder político es las reglas jurídicas. Entonces construyeron un sistema de fuertes reglas jurídicas que todos los estados deben cumplir. Y fundamentalmente ese es el impulso que existe desde los países más débiles, que necesitan reglas jurídicas porque se imponen en cada mesa de negociación, se les impone la política del más fuerte. Se les puede imponer la política del más fuerte. Bueno, Argentina creyó que era un país grande cuando se constituye Mercosur. Había la convicción de que la lógica del país grande. No, nosotros con Brasil lo arreglamos todo directamente, mano a mano, qué sé yo. Y por eso el impulso jurídico más importante que tiene el Mercosur, de donde se exigían, en realidad, se proponían las políticas jurídicas más importantes, eran desde Uruguay. Paraguay más o menos, qué sé yo, sí, se adhería fundamentalmente a la lógica de Uruguay. Pero básicamente Uruguay era el que imponía o que quería imponer medidas más rígidas en términos jurídicos. Por eso lo que corría es un poquito de lado, no es que lo corra del todo, el poder político, la diferencia política que tenemos en términos de potencia con Brasil. Y que tenemos un Mercosur extremadamente político y muy poco jurídico. Me estoy cansando.
18:15. Por favor, muchachos, vienen épocas de definiciones. Escucho hablar en estas clases a 4 o 5 compañeros y los demás hacen silencio y no los escucho. Así que por favor traten de poner las barbas en remojo y leer todo el material. Todavía tenemos tiempo, vayan leyéndolo ahora con tiempo y nosotros vamos dilucidando todas las dudas que tengamos. Pues va a llega pronto. ¿Cuándo tenemos final, Marcelo? Viernes que viene, no, el otro. ¿Perdón? ¿Cuándo? 30. No, el martes 30. El martes 30. Faltan 2 semanas más. 2 semanas, 30. Me asusté, Marcelo. Sí, yo también, por eso. Chicos, el viernes, yo ya estoy grande, no me acuerdo, así que el 30, cae martes. 30. Martes. 3 semanas más o menos. Cuidado con esto, muchachos, que se vienen las fechas de encima y tenemos que tener todo resuelto. Yo creo que tengo una clase más para que nos saquemos las dudas. Sí. Fundamentalmente estas 3 cuestiones del Mercosur que tienen que ser sabidas como el ABC. Órganos, normas y sistema de solución de controversias. Muy buenas tardes y... Marcelo, no habrá ninguna posibilidad de que tomemos el final allá en Derecho, ¿no? No, hay muchos de ustedes que están fuera del ejido de la Ciudad de Buenos Aires. Hay uno que es así, Rodrigo también. No, pensé que no, a ver. ¿Y cuántos estamos en carrera? Ahora somos 31. Sí, en carrera hay 52 personas. Deben ver el audio después a la noche en insomnio, ven el audio. ¿Cómo hacen para dar la materia si no están acá? Hoy estamos dando muchas concesiones. Nada, voy a hablar con David y vamos a resolver. No, sin duda lo vamos a tener que tomar por acá, qué sé yo. Porque yo digo, está aflojando tanto que podríamos ver si... Nada, pero seguramente lo vamos a tomar por acá. No, ojo, independientemente no vamos a exigir que ninguno venga si está afuera, pero capaz que los que estaban acá podía hacerlo. Pero no, usaremos el sistema de Marcelo con la grabación de los exámenes y lo que pasa es que se hace mucho más largo. Bueno, chicos, buen fin de semana. Gracias. Disfruten el fin de semana. Gracias. Gracias. Nos vemos. Profe, gracias.